innovadoras. En esta primera jornada de actividades presentamos la conferencia Inteligencia Artificial y Tecnología al servicio de la escuela, escenarios de digitalización escolar para la mejora del aprendizaje. Tiene como eje temático la innovación educativa, la cual involucra la puesta en práctica de cambios significativos asociados al uso y apropiación de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta conferencia estará liderada por el español que se encuentra conectado, Alfredo Hernando Calvo, psicólogo, investigador y padre. 3 facetas que unen su pasión por la innovación educativa. En el año 2013 creó el proyecto escuela21.org, un laboratorio de innovación educativa que viaja por todo el mundo con el objetivo de identificar, comunicar y replicar las mejores prácticas internacionales en las escuelas más innovadoras. Autor de los libros Viaje a la escuela del siglo XXI, así trabajan los centros más innovadores del mundo. Y el libro Escuelas, trabajan los centros más innovadores del mundo. Una guía para las mejores prácticas del mundo para transformar juntos la educación. Explorador del design thinking, la personalización, la integración tecnológica en el aula y de la gestión de procesos de innovación y cambio en la escuela. Asesor y creador de la iniciativa del Movimiento de Docentes Investigadores. Ha sido reconocido como uno de los 100 de Ecotec, consultor, colaborador y profesor orientador escolar. Actualmente es embajador de la iniciativa finlandesa UNREC. Doctor, sea usted bienvenido a la 5ª versión del Congreso Internacional en Tecnología y Educación, TEDUCA 2023. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por esta invitación, por este tiempo y por esta estupenda introducción y bienvenida. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta conferencia y de formar parte y de pensar juntos por todos esos grandes retos con los que hemos iniciado para entender cuál es el camino y cuál es el proceso que podemos resolver y ayudar desde la educación para trabajar juntos. Voy a presentar, voy a hacer uso de la presentación para hablar de los escenarios de las escuelas y cómo las escuelas innovadoras y cómo la educación está cambiando y puede ser una de las grandes soluciones y una de las grandes vías para transformar muchísimo de los grandes retos y de los grandes desafíos que veíamos hoy en educación. Y para eso vamos a hacer un viaje por todo el mundo. Vamos a viajar con el proyecto Escuela 21. Entiendo que se ve la pantalla, se ve la presentación. Se está viendo ¿me pueden confirmar si se está viendo la presentación? Sí, ahora veo, muy bien. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por ponerla por la pantalla. Muy bien, perfecto. Entonces, lo primero que quiero darles es muchísimas gracias por la invitación y quiero traerles aquí con ustedes un regalo. Lo que vamos a hacer es aprovechar la magia de la tecnología, la magia de la educación para hacer un viaje sin moverse de su butaca y sin moverse de su pantalla por escuelas innovadoras de todo el mundo. Hace 10 años lancé el proyecto Escuela 21, que es un laboratorio y un viaje para visitar escuelas innovadoras, las escuelas que están cambiando y las escuelas que están mejorando la educación y que están sirviendo de ejemplo
y son pioneras para otras muchas escuelas en el mundo y que marcan la agenda y la forma de trabajar y cómo podemos mejorar todo lo que está pasando y los grandes retos y desafíos que tenemos por delante. Estas escuelas nacen desde la práctica educativa de los docentes y vamos a conocer algunas de ellas y lo que vamos a ver es entender tres características principales. Vamos a entender qué es una escuela innovadora, qué grandes tendencias hay de estas escuelas y cómo la tecnología y también la inteligencia artificial en este momento, como uno de los grandes últimos hitos, está haciendo un proceso de transformación y un proceso de esperanza para entender lo que está pasando en la educación y cómo podemos solucionar muchos de los grandes retos a los que nos estamos enfrentando como sociedad. Así que empecemos, vamos hacia adelante. Creo que vivimos claramente para todos en un momento de muchísimo cambio, de muchísima transformación. Estamos ante un cambio de siglo ya en el año 2023 y estamos viviendo ya no la primera revolución del siglo XXI, sino la segunda. El cambio es la única permanencia y lo estamos viviendo en todos los ambientes, lo estamos viviendo desde los grandes retos de la humanidad, pero también en nuestra día a día, en cómo escuchamos música, cómo vemos la televisión, cómo accedemos a los diarios, cómo nos comunicamos en la familia, cómo utilizamos, cómo hacemos conversación, cómo compartimos noticias con nuestros compañeros, cómo nos relacionamos en la escuela y en la familia. La tecnología está modificando muchos de los patrones acerca de quiénes somos y cómo interactuamos. Y estos cambios pequeños se van acumulando y van haciendo un gran cambio cualitativo. Por eso hoy, por ejemplo, cuando escuchamos música, ya no lo hacemos en un objeto, en un disco de vinilo, en un cassette o en un CD, sino que a la hora de trabajar y buscar las nuevas tendencias musicales, hay vídeos, hay música que se comparte, hay plataformas de música y la experiencia musical cambia completamente, ¿no? Hemos hablado ahora mismo y hemos asistido también en los últimos meses al último fenómeno de la cantante Taylor Swift, junto a otras muchas cantantes, que al realizar su propia gira de conciertos generaban una corriente enorme de personas que se movían a su alrededor y se está cambiando el modelo de generación musical. Ahora incluso las ciudades piden que los cantantes acudan porque supone una enorme regeneración económica para la zona, movilizando a millones de personas y a millones de dólares. Este fenómeno hace que cómo consumimos música, cómo creamos música y cómo nos comportamos con la música sea muy distinto. Pasa también con los diarios, pasa también con la televisión. Hace 40 años teníamos un dispositivo en nuestra casa, la televisión, y la forma en que veíamos la televisión era la televisión que nos llegaba a través de un cable. Había algunos canales nacionales y luego empezaron a aparecer canales privados y luego de repente tuvimos televisión digital y ahora mismo tenemos una televisión enorme y a la carta que no se ve solo y no se consume solo desde la televisión y el salón de nuestra casa, sino que lo hacemos en nuestro teléfono móvil, lo hacemos en el transporte, lo hacemos en muchos lugares. Y esto aún así sigue llamándose ver la televisión, pero es algo muy distinto. Esto es lo que está pasando también en la educación. Cuando hoy hablamos de las escuelas del siglo XXI, las escuelas del siglo XXI son diferentes y están en camino de convertirse en escuelas completamente diferentes a las escuelas del siglo XX. Y vamos a entender por qué, vamos a entender cómo lo están haciendo, con qué metodologías, con qué escenarios de transformación y qué lugar ocupa la tecnología. Pero nosotros lo llamamos escuelas 21, porque la escuela del siglo XX, que era una escuela en la que los estudiantes hacían todos lo mismo, en el mismo momento, de la misma manera, con las mismas actividades, con las mismas herramientas de evaluación, con el mismo tiempo, con el mismo horario, organizados igual,
no es la escuela del siglo XXI. La escuela del siglo XXI es distinta, pero a veces cuando usamos la palabra escuela, la hemos gastado, porque el imaginario, el concepto, las implicaciones cognitivas, sociales, el paradigma de lo que es la educación ha cambiado completamente y la escuela, por tanto, la escuela, como esa imagen cuando cerramos los ojos que imaginamos que es una escuela, es hoy un lugar completamente distinto. ¿Cómo está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo en las escuelas? Pues lo que está pasando es que en distintos lugares del mundo, desde Bogotá hasta Montevideo, pasando por Buenos Aires, Sydney, España, Barcelona, Nueva York, hay equipos de docentes que, modificando sus prácticas educativas, están modificando el concepto de escuela. Y lo más interesante es que estas prácticas se están pareciendo. Colegios que modifican y que utilizan otro tipo de metodologías en Nueva York se parecen mucho en esa transformación a los colegios que lo están haciendo también en Barcelona. Y entonces se va generando una corriente de transformación. Asistimos también al fenómeno de transformación de la educación horizontal debido a la participación y a la colaboración y muy democratizado. Fijaros, hace un siglo, a comienzos del siglo XX en Europa, los grandes movimientos pedagógicos y a mediados del siglo XX, como María Montessori y otras grandes pedagogías, nacían desde las estructuras universitarias y llegaban desde los planes de las instituciones superiores hacia los nuevos docentes, las escuelas y los centros educativos y los sistemas educativos. Hoy, la tecnología y la forma en que interactuamos con la tecnología hace que las prácticas se compartan, que las escuelas modifiquen su práctica y que esas prácticas que se documentan, que se enseñan en redes, en las que se generan evidencias, se comparten en distintas redes, en distintos espacios. Los docentes colaboran, la tecnología permite la colaboración y este proceso es el que modifica y hace que los sistemas educativos se informen desde la práctica del aula. Es decir, hemos pasado de modelos de transformación de abajo a arriba, donde las instituciones informaban a las personas acerca de cómo ejercer la transformación, a modelos donde los docentes son los auténticos líderes del cambio. Y muchos docentes en muchos lugares del mundo, haciendo transformaciones concretas, mejorando el proyecto vital de sus estudiantes, están haciendo que se esté modificando la literatura científica y la forma en que describimos la escuela. Y esto es por lo que estamos aquí hoy, porque la educación está cambiando, lo estamos haciendo los docentes y los estudiantes, ayudados por la tecnología, y está siendo verdaderamente de un gran proceso de transformación. ¿Qué es una escuela innovadora? Una escuela innovadora es aquella que busca el éxito para cada uno de sus alumnos sin distinción. Es aquella que se adapta a las necesidades de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. ¿Cuál es la medida de la innovación? Cuando hablamos de innovación en educación, ¿cuál es la medida? La medida son los alumnos. El gran eje, lo que demuestra que estamos ante una experiencia innovadora, no es porque sea moderna, no es porque sea tecnológica, no es porque sea actual. La innovación se mide en la medida en que mejora la vida de nuestros estudiantes, la vida de los niños y de las niñas, la vida de nuestros futuros docentes. La innovación se mide alrededor de la mejora competencial de las personas. Una escuela innovadora es la que busca el éxito para todos sus alumnos. Es la que dice, el año pasado el 30% de nuestros estudiantes, el 20% no pudo obtener el graduado en la educación secundaria y tenemos que seguir mejorando cómo trabajamos con ellos para que esa cifra sea cero. Los sistemas educativos y las escuelas deben luchar para que nadie nunca sea capaz de no obtener
el graduado escolar, la escolarización obligatoria y hacer todo lo posible para que aprendan y se desarrollen competencialmente. Y esa es la auténtica medida de la innovación. Pero ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué la educación está cambiando y se ha vuelto tan difícil? ¿Por qué en tantos lugares del mundo, en tantos sitios distintos, está cambiando, las escuelas están transformándose y cómo lo están haciendo? Fíjense, les voy a mostrar dos imágenes para que entiendan, antes de hablar de inteligencia artificial, qué está pasando en la escuela. Y le voy a mostrar dos imágenes que lo describen muy bien, de una manera muy visual. Esta escuela es una escuela en Brooklyn, en el barrio a las afueras de Nueva York, en Manhattan, en el año 1990. Es una imagen de una escuela de educación primaria que nos resulta familiar, ¿verdad? Un pasillo donde adivinamos que detrás de todas esas puertas se distribuyen distintas aulas y en esas aulas hay unas mesas y unas sillas colocadas en fila donde hay una pizarra, un pizarrón, donde la maestra o el docente se ponen delante, hablan durante 45 o 50 minutos, suena un timbre y nos movemos en unidades temporales de 50 minutos. Los alumnos entran y salen por estos pasillos y así es como funciona la escuela. Esta imagen con esta escuela, con este espacio, es del año 1990 y esta es la misma escuela, la misma imagen, el mismo espacio en el año 1999, casi en el año 2000. Evidentemente, hay un cambio visual enorme. Lo que veíamos antes es muy distinto a lo que vemos ahora mismo en la imagen. Tenemos distinta distribución del espacio, pero esto solo es lo más externo, lo más simbólico, lo más llamativo, pero debajo de todo esto hay un cambio en cómo el docente y el alumno se comportan. Hay un cambio metodológico, hay un cambio en los ámbitos, en la distribución del tiempo, hay un cambio acerca de cómo se organizan, de dónde se sitúan los alumnos, de cómo se distribuyen las actividades, hay un cambio acerca de cuándo se evalúa y cómo se evalúa. Y en estas dos imágenes está condensado la gran transformación educativa de la educación y de la escuela en el siglo XX al siglo XXI. Esta imagen es la escuela del siglo XX, la escuela que buscaba la máxima de lograr la escolarización universal. Esta es la imagen de la escuela en el siglo XXI a la que nos vamos transformando, que es la escuela de la personalización del aprendizaje. Y aquí su compatriota y literato internacional, Gabriel García Márquez, tuvo y tiene un artículo maravilloso que lo describe de una manera preciosa, más bonita que con la palabra personalización del aprendizaje. Cuando el gran Gabo ganó el Premio Nobel de Literatura, unos años después, creo que fue en el año 93 o 95, su ministro de Educación le pidió que con su carrera internacional pues, y como eminencia mundial, pudiera visitar las escuelas de Colombia y darles su opinión acerca de lo que necesitaba la educación. Gabriel, con un equipo de asesores del Ministerio de Educación, estuvo visitando escuelas por todo Colombia y escribió un discurso muy bonito que presentó en el Parlamento que se llama El arte de ser niño. Y en ese discurso breve pero directo y antes del siglo XXI, Gabriel García Márquez captó de una manera magnífica lo que sirve la educación y lo que iba a servir. Y es que dijo que escribió que a él la educación le había salvado porque habían encontrado su juguete personal, que era la escritura, y que la escuela debía servir para encontrar el juguete que cada niño y cada niña lleva dentro escondido. Y eso es la personalización del aprendizaje. Y este es el gran reto en que nos estamos moviendo ahora mismo y por qué la escuela debe cambiar. La escuela del siglo XX, con esos horarios y esa estructura, y las universidades del siglo XX estaban organizadas para la escolarización universal,
porque en el siglo XX el gran reto de las sociedades avanzadas era que todos los niños y las niñas estuvieran escolarizados, que todos los niños y las niñas fueran a la escuela, porque a mediados del siglo XX la mitad de los niños del mundo no iba al colegio. Entonces el gran reto era terminar el siglo con que los niños y las niñas pudieran ir a la escuela y pudieran estar preparados para tener su propio proyecto personal, integrarse en el mundo de la manera que se les necesitaba. Este ha sido uno de los grandes hitos que se ha logrado en el siglo XX y para eso se construyó la escuela así. Se construyó de tal manera que todos los niños y niñas pudieran pasar y se construyó de esa manera en la que todos tenían que hacer lo mismo, de la misma manera, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, a la vez. Pero esto ha cambiado. Esto ha cambiado porque cuando tenemos a todos los niños haciendo lo mismo en el mismo lugar y de la misma manera a la vez, deja de funcionar. Porque todas las personas, no solo los niños y las niñas, sino todas las personas tienen distintas necesidades de aprendizaje. Por lo tanto, para satisfacer, cubrir, sacar el máximo potencial de cada persona y satisfacer sus necesidades de aprendizaje, lo que necesitamos es una escuela en la que tengamos distintas actividades para distintas necesidades de aprendizaje, distintos momentos de evaluación, distintas formas de presentar el contenido, distintos tiempos y que estos tengan la posibilidad de adaptarse a las necesidades de cada niño sin distensión para sacar su máximo potencial. Y para lograr esto se están haciendo muchísimos escenarios de aprendizaje. Voy a mostrarles tres grandes líneas que tienen que ver con la tecnología y con la no tecnología, porque como hemos dicho ahora mismo, lo que marca la innovación y el éxito de la innovación son la mejora de la vida de las personas y a partir de ahí es donde tenemos que empezar a crecer. Y les voy a mostrar tres líneas representadas en algunos ejemplos. Les dejo la portada de los libros que han citado en mi presentación porque están abiertos a su descarga. Si ahora mismo buscan Viaje a la Escuela del siglo XXI, Alfredo Hernando, encontrarán un PDF para descargar con todos los escenarios de 50 escuelas documentados para entender cómo están haciendo ese cambio, y la otra publicación que hice también, Escuelas Innovadoras y Familias Creativas, una guía por las mejores prácticas del mundo para transformar juntos la educación. Estos ejemplos, yo les voy a dar solo algunos ahora en este viaje que vamos a hacer sin movernos de su asiento, pero ahí tienen muchísimos más para seguir profundizando y para ver cómo los pueden implementar ustedes en su aula, y si necesitan ayuda, nosotros también podemos acompañarles a hacer ese proceso. Antes de hacer el viaje, quiero decirles algo, y es que nadie haga el viaje conmigo como turista y no como viajero. Viajar como turista, cuando yo les presente los casos ahora, es viajar y encontrar que lo que yo les estoy presentando, pues es muy difícil, es muy alejado, no tiene nada que ver con ustedes. Por supuesto, son experiencias distintas. Y viajar como viajero es ir a encontrar y a dejarse asombrar por lo diferente. Primero verlo y después ver qué puedo hacer con ello. Pero no ir a buscar lo bueno que ya tengo en mi escuela o en mi institución o en mi academia o en mi universidad y pensar que allá donde voy tengo que encontrar lo mismo. Es muy importante, ¿por qué? Que viajen como viajeros y no como turistas, porque los casos que les voy a presentar son casos documentados de éxito, donde han mejorado el expediente académico de los alumnos, donde hay posibilidad de replicabilidad y donde la variable que explica el éxito no es una mejora sustancial económica ni un lugar en un distrito con mejora socioeconómica, sino que lo que explica el éxito de estas prácticas es el cambio y la variación cualitativa y metodológica del modelo que han implementado los docentes. Por lo tanto, el éxito no se mide en los niveles socioeconómicos de los estudiantes o de los docentes, sino que se mide en los cambios cualitativos que estos docentes y estas escuelas han hecho con los mismos recursos, logrando resultados distintos.
Vamos con la primera línea. Vamos a ver tres. Vamos con la primera. De cada tres tendencias les mostraré distintos lugares en todo el mundo y de esas tres tendencias sacaremos conclusiones y veremos cómo son estas escuelas en distintos lugares. Como ya les recuerdo, en las otras publicaciones tienen muchísimo más para descargarse, compartidas con licencias abiertas para acelerar el cambio, así que vamos con ese viaje y ahí pueden encontrar muchísimo más. Vamos a empezar por las escuelas Lumiar. Las escuelas Lumiar son una red de escuelas lideradas por una asociación de docentes, son unas escuelas de concertación apoyadas con fondos públicos, pero son unas escuelas muy humildes que están en Nueva Brasilia, en Río de Janeiro y sobre todo en Brasil. Las escuelas Lumiar salieron a la luz cuando los informes PISA de evaluación de las competencias de los estudiantes, estas escuelas demostraron un nivel muy alto de comprensión lectora y coincidieron en distintas ciudades que eran de la misma red de escuelas. Y esto llamó la atención y puso el foco en su modelo. Las escuelas Lumiar trabajan con un modelo de aprendizaje, con una metodología que ellos llamaron los mosaicos interactivos e interdisciplinares de aprendizaje. Fíjense qué bonito, mosaicos interactivos e interdisciplinares. ¿Qué quiere decir este modelo? Este modelo significa que los docentes, el equipo de profesores de las escuelas Lumiar, entendió el currículo, los contenidos que tienen que aprender los niños y las niñas, lo entendieron como un gran mosaico de piezas pequeñitas que los estudiantes tenían que componer, tenían que hacer su mosaico. Todos los estudiantes tenían ese mosaico, pero podían ir colocando y pueden colocar las piezas de manera distinta, como un mosaico interactivo e interdisciplinar. Entonces, tomaron el currículo y lo dividieron en estas pequeñas piezas. Y entonces, cuando los niños y las niñas entran a la escuela Lumiar por la mañana, llevan un diario de aprendizaje con todas las evidencias de su trabajo. Hay un círculo de aprendizaje social de presentación de la mañana y luego cada niño y cada niña se mueve por distintos espacios y distintos lugares donde están ocurriendo estas piezas, esas piezas del mosaico que tienen ejercicios concretos acerca de lo que tienen que hacer los estudiantes. Es un modelo que nosotros hemos exportado también a través de una metodología que hemos llamado las cajas de aprendizaje y que les voy a mostrar ahora en un vídeo para poder mostrarles en movimiento cómo lo hacen y cómo trabajan con el currículo. Voy a dejar de mostrar y les voy a mostrar otra. Es un vídeo, así que se escuchará bien. Lo pongo en pantalla completa y adelante. Vamos a verlo. Globalizado a través de retos. Lo primero que hay que saber de... Empiezo otra vez. Me confirman que se escucha, ¿verdad? ¿Se escucha el vídeo? Sí. Adelante. El aprendizaje es una metodología motivadora que favorece el aprendizaje globalizado a través de retos. Lo primero que hay que saber de las cajas de aprendizaje es que no es una metodología que quede recogida en ningún documento curricular. No está estipulado concretamente cómo se deben llevar a cabo o qué deben contener. Por lo tanto, cada centro tiene la posibilidad de adaptarla a su contexto y especialmente a las necesidades de su alumnado, a su forma de trabajar y a su dinámica. Bueno, pues este es un ejemplo de las cajas de aprendizaje que tenemos en esta escuela. En la tapa siempre encontraremos una foto que llama la atención y les puede dar pistas sobre qué va a tratar la caja. La etiqueta que cuelga al lado con una imagen identificativa y por el otro lado el nombre de la caja. Y cuando la abren, dentro se van a encontrar el objetivo competencial para que sepan qué tienen que hacer en la caja.
respondiendo siempre el qué, el cómo y el por qué, la finalidad. En concreto, en esta caja necesitan aprender sobre el aparato digestivo, buscan información en diversos libros y en Internet. Todas las cajas de aprendizaje parten de retos que plantean situaciones reales. En este caso, encontrarán un código QR donde aparece un niño, un vídeo que les explica que tiene un problema. Y es que se ha tragado un chicle y no sabe qué pasará con este chicle en su cuerpo. Por lo tanto, les propone el gran reto de que se conviertan en médicos y a través de la investigación descubran qué pasará con el chicle. Estos son los materiales que encontramos en esta caja, pero siempre en todas lo primero que tienen que hacer es buscar la hoja de ruta. El modelo sería este, siempre va a ser el mismo, el título, la imagen, el material que hay dentro de la caja y las diferentes preguntas que les ayudarán a resolver la caja. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué necesitan para superar el reto? ¿Qué han hecho? ¿Cómo lo pueden comunicar? Y la autoevaluación. Siempre encontrarán un librito como este, donde están todos los pasos descritos, cogidos por una anilla. Van siguiendo los pasos a medida que van resolviendo los retos. Intentamos que siempre haya imágenes reales del material que deben utilizar para que sean totalmente autónomos en la realización de las tareas. Si necesitan utilizar dispositivos móviles, se intentan poner códigos QR que les llevan directamente a las páginas que les van a resultar útiles o que deben emplear. Al realizar todos los retos, necesitan completar el último reto, que es construir un aparato digestivo a través de materiales reciclables. Por último, cuando acaban de realizar todas las propuestas o todos los retos, encuentran varias copias como esta que deben completar y pegar posteriormente en su libreta de aprendizaje. Se trata de la autoevaluación 3-2-1, es una rutina de pensamiento en el que aquí escriben el título de la caja, aquí 3 cosas que han aprendido, 2 cosas que les gustaría aprender más, saber más, conocer, ampliar y una cosa que les haya sorprendido. Pues ahí lo tienen, ¿verdad? Aquí es el modelo y la forma en la que entendemos que el currículo es un mosaico. El currículo no es un listado de contenidos que tienen que ir para todos los niños y las niñas igual en el mismo orden. No, el currículo es un mosaico de piezas que puede componer una imagen distinta para cada niño. ¿Cómo lo conseguimos? Pues, por ejemplo, con esta idea, igual que hemos visto de las escuelas Lumière, que presentaban sus mosaicos interactivos e interdisciplinares de aprendizaje, pues esta idea de cómo podemos generar estas cajas donde están las piezas del contenido curricular con lo que los niños pueden trabajar de manera autónoma. ¿Qué otro escenario, si pueden compartir la pantalla, por favor, que estoy compartiendo de nuevo la presentación? ¿Qué otro escenario tenemos que se mueve en esta misma línea y que va desde Brasil hasta Sydney? En el Centro para la Innovación y el Aprendizaje de Sydney contamos con el marco pedagógico que nosotros hemos bautizado y que estamos impulsando como paisajes de aprendizaje. Los paisajes de aprendizaje buscan una forma en la que cada niño y cada niña, a través de una gran imagen, pueda trabajar distintos itinerarios variados de aprendizaje, con actividades distintas. Y les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan de una manera muy rápida. El cuerpo humano es un contenido que se divide en los distintos sistemas que lo integran, el sistema respiratorio, el sistema motor, el sistema circulatorio,
todos estos sistemas que integran el cuerpo humano se trabajan a lo largo de los medios y últimos años de la educación primaria y a lo largo de los años de la educación secundaria. Siempre el cuerpo humano, siempre todos sus sistemas. Cuando trabajamos con el cuerpo humano y trabajamos con los sistemas, solemos hacerlo en el modelo, como decíamos, del siglo XX, en el que todos los niños y las niñas trabajan los mismos ejercicios y empezamos. Sistema respiratorio, actividades, leemos, las mismas actividades para todos. Examen. Si tenemos suerte, hacemos algo distinto, pasamos al tema 2, sistema circulatorio. Leemos, examen, actividades, examen sorpresa. Tema 3, sistema motor. Leemos, ponemos un ejemplo, actividades, examen y hacemos ese proceso así. Imagínense por un momento que hacemos algo completamente distinto y es que damos a nuestros estudiantes un mapa, una imagen del cuerpo humano y en esa imagen le damos el siguiente recorrido. Pueden ustedes viajar como si fueran pequeños investigadores que van a ir en una nave que hemos reducido y van a entrar a través de todos los sistemas del cuerpo humano. Van a moverse en su nave en equipo y al ir a los distintos órganos van a encontrar retos con actividades variadas, distintas, que tienen que ir resolviendo. En el mapa, como el mapa de un videojuego, se mueve por el sistema respiratorio, baja por la boca y va hasta los pulmones, y en cada uno de los sistemas tienen que entender por qué hay una enfermedad y qué está dejando de funcionar y cómo funciona ese sistema y qué podríamos ayudarle para que el sistema mejore. Cada niño, cada niña en equipos o de manera individual se pueden mover por esas actividades. Esas actividades no tienen que hacerlas todos los niños a la vez, sino que van recogiendo en su diario cómo van explicando y cómo van recogiendo todas esas muestras y todo ese desarrollo que van haciendo. Lo que tenemos aquí es que estamos consiguiendo integrar lo que entendemos que son escenarios estimulantes para el aprendizaje. Tenemos que entender, repito esta idea tan importante, que todos los niños y las niñas no tienen que hacer todos a la vez lo mismo, los mismos ejercicios, que podemos trabajar el mismo contenido para un desarrollo competencial con actividades variadas, que los niños pueden hacer estas actividades en distintos ritmos, que lo importante es que seamos capaces de recoger evidencias de ese aprendizaje para tener una evaluación global, pero que ni siquiera todos los niños y las niñas tienen que utilizar las mismas herramientas de evaluación. Pueden tener distintas herramientas en distintos momentos que demuestren que están alcanzando este desarrollo competencial. Y de nuevo les pongo un ejemplo, les voy a compartir de nuevo un vídeo para que vean cómo estamos trabajando nosotros esto con las escuelas y cómo pueden hacerlo ustedes también, si lo necesitan, si quieren que hagamos este proceso, pero para que vean en funcionamiento qué significa trabajar en un paisaje con distintos espacios y qué hacen los estudiantes. Vamos a verlo. Los espacios de aprendizaje son ambientes, son aulas, ¿no?, que están ambientadas con una temática y que luego dentro de cada ambiente encontramos diferentes propuestas que intentamos que sean globalizadas, transversales, tocar todas las áreas. Cuando venimos del patio, lo que pasa es que los niños hacemos yoga cuando se han concentrado, cogen su libreta de espacios, los niños miran qué espacios están abiertos, porque siempre hay algún día que hay un espacio que no está abierto. Ellos eligen y son autónomos de ir donde quieran. Sí que es verdad que el maestro tiene que ir guiando, pero ellos se dan cuenta, porque dicen, ostras, no he acabado una actividad del otro día, y ya te levanta la mano y dice, yo tengo que ir aquí porque no he terminado. Tú mismo ves, entonces miran qué espacios están abiertos y cuando llegan al espacio tienen que tocar a la puerta y decir si pueden pasar. O sea, se trabajan también los hábitos, ¿no?, de llamar, saber circular por los espacios, sin correr, respeto porque hay primero, segundo y tercero, ¿no?, por todos los compañeros, diferentes niveles. Y dentro de los espacios de aprendizaje en la comunidad de medianos tenemos 10 espacios.
Y tenemos, por ejemplo, aquí, que estamos en el paso del tiempo, donde se trabajan actividades para ver la evolución de la historia, la imprenta, donde se le da mayor importancia a la escritura. Después encontramos el obrador, que aquí es donde la creatividad, manipulación, medir con diferentes tipos de material. Después encontramos el ecosistema, que se le da mucho valor a la naturaleza, a los seres vivos, todas las ODS. Después hay el atelier, que en el atelier es creatividad a tope, los alumnos que se dejen ir y también conocer sobre todo artistas, autores, como si fueran a un museo, una galería, conocer. Pero también es más libre, ellos se sienten, no, yo les digo siempre una frase que es todo está bien, no tiene que ser cerrado y dejaros ir. Luego también encontramos la tasqueta y es como si fueras a un supermercado a comprar, un restaurante. ¿Qué haces, no? Cuando vas a un restaurante miras la carta, un menú, qué prefieres, ellos tienen una receta, la tienen que elaborar, van al huerto, compran, venden, todos son actividades vivenciales y competenciales que al final se van a encontrar el día a día. Es como en el obrador, que también pues tienen que clavar unos clavos, ¿no? O utilizan el martillo, cosas que se van a encontrar como el día de mañana si van a trabajar. Y luego también tenemos un espacio, el ganset, que es todo relacionado con Reus. El ganset es el gentilicio que utilizamos en Reus, que se nos como un mote, y allí pues conocen sobre planos de Reus, mapas, saber situarse, coordenadas, elementos festivos, que muchos pues a lo mejor en casa no lo celebran, pero al menos así pues conocen un poco la fiesta de Reus. Después también hay el Namaste, que es para trabajar sobre todo el autoconocimiento, yoga, emociones, porque si no, no hay como una asignatura, ¿no?, que se trabaje en esto y pensamos que es muy importante para los alumnos. Bueno, pues perfecto. Un ejemplo para que vean ustedes qué queremos decir con esta parte del escenario estimulante del aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte que estábamos viendo y que es tan distinta y tan enriquecedora. Sigamos. Hemos hablado de que hay colegios en Brasil, colegios en Sydney, que trabajan de esta manera, ¿no? Con el marco pedagógico de los paisajes de aprendizaje, donde entendemos que hay distintas actividades con distintos itinerarios y que los estudiantes se mueven en distintos espacios, ¿no? Con cajas, con esos espacios ateliers, con esas estaciones. Vamos hacia otra gran línea, hacia otro gran concepto. Vamos hacia el concepto de lo que llamamos la programación por ámbitos, el aprendizaje basado en proyectos. Fíjense, hay una historia preciosa de una red de institutos de educación secundaria en la provincia de California, que son la red de centros High Tech High de Estados Unidos. En el año 1995, los institutos de San Diego de la red High Tech High tenían un fracaso escolar del 50%. El 50% de los estudiantes de educación secundaria no terminaban el graduado de educación secundaria con ellos. Y en ese momento se dieron cuenta de algo, que si el 50% sí conseguían el éxito y el otro 50% iban al fracaso, era como lanzar una moneda al aire. El 50% de lo que estaban haciendo iban a salir mal y el otro 50% podían tener la suerte. Es decir, estaban educando de una manera completamente aleatoria con un índice de fracaso escolar altísimo. Y llegados a este punto tan bajo pensaron, dado que no podemos casi hacerlo peor, dado que los resultados son tan difíciles, ¿por qué no hacemos algo completamente distintos? Y empezaron a hacer algo completamente distinto, que fue relacionar los contenidos con un proyecto, que los estudiantes tuvieran que trabajar y tuvieran que crear un proyecto conectado con la vida, que fuera un producto, un servicio, que fuera verdaderamente un aprendizaje basado en proyectos y que tuvieran que construir algo. Y se ha lanzado el gran paradigma de lo que entendemos que es el aprendizaje basado en el escenario colaborativo de aprendizaje. ¿Y cómo es el escenario colaborativo del aprendizaje? Hay tres elementos que hacen posible que
podamos trabajar en el aprendizaje basado en proyectos. Y es que necesitamos que los estudiantes puedan trabajar en equipo, que los estudiantes sepan trabajar en equipo, en grupos de 4, de 3, con buenos roles, que puedan repartirse las tareas y puedan coevaluarse. Necesitamos una evaluación formativa, continua, una evaluación que nos permita recoger en todo momento evidencias de cómo se va desarrollando el proyecto para calificar todo lo que va ocurriendo o que podamos tener evidencias variadas de distinto tipo, por escrito, con imágenes, por cómo van aprendiendo, para que no dependa únicamente del trabajo final, de la evaluación final, de la prueba final, para que realmente el aprendizaje sea un proceso que va a lo largo de todo el proyecto. Cuando estamos haciendo un proyecto, partimos de una gran pregunta cuya solución puede tener muchas respuestas y les hacemos pasar por el contenido de manera distinta, con preguntas, con actividades y todo eso que van haciendo hasta llegar a una solución, a una conclusión, hasta una prueba de examen escrita, hasta todo ese proceso está lleno de actividades variadas que necesitamos que formen parte de la calificación. Estas actividades variadas y tan distintas es lo que dibuja un escenario colaborativo y esto es lo que hace que el aprendizaje sea un proceso, que se vaya integrando y que podamos tener distintos niños haciendo y entregando distintas respuestas en distintos momentos y de distinto tipo. Vamos a ver cómo es un diario de aprendizaje, incluso en niños muy pequeños, y les comparto ahora mismo para que vean ustedes cómo se puede hacer que un diario de aprendizaje acompañe un proyecto y podamos tener una evaluación formativa más continua y más acompañando el proceso. Les comparto una nueva pestaña. Podemos poner ya la pestaña y doy dentro el vídeo perfectamente. El diseño de la situación de aprendizaje normalmente partimos, por supuesto, del centro de interés del alumnado y aparte normalmente nos resulta más sencillo partir de un producto final. Es decir, ¿qué queremos conseguir? Partimos de una pregunta inicial, de una problemática y a partir de esa problemática, ¿qué solución darían ellos? Y entonces vamos construyendo el proyecto, la situación de aprendizaje en base a esa pregunta inicial y ese producto final que queremos conseguir. A lo largo de esta semana hemos estado trabajando con los alumnos la situación de aprendizaje de los animales, su ecosistema, la fauna. El producto final va a ser crear un arca de Noé. Eso nos ha permitido meterlo en diferentes materias porque está incluida ahí en religión, en matemáticas también porque están trabajando el tema de las parejas y todo eso y en la resolución de problemas. Y después, por supuesto, el área de ciencia es básica y entonces la hemos incluido en esta situación de aprendizaje. Hoy en concreto hemos hecho una sesión que forma parte de esa situación de aprendizaje. Si nos fijamos en el diario de aprendizaje, ellos han valorado no solamente la sesión de hoy, sino han tenido en cuenta esas investigaciones previas que han tenido y todo el tema de la lluvia de ideas, de recoger la información para analizar las causas del ecosistema del oso polar y además la sesión de hoy que ha sido pues el uso de código QR y la programación con Scratch. Con el diario de aprendizaje, nuestra intención ha sido pues, recibir un feedback de todo ese proceso que han vivido los niños de aprendizaje, de disfrute y de todo. Entonces, es como una metacognición, una reflexión personal que ellos hacen. Ellos lo han hecho en grupo, pero realmente lo han hecho de forma individual, lo único que la han presentado en ese formato. El hecho de que ellos reflexionen sobre lo que le ha costado más trabajo nos hace a nosotros replantearnos pues, cómo enfocar una siguiente sesión y en los que tenemos que hacer más hincapié. En lo que ha disfrutado más, pues bueno, a lo mejor el tema del centro de interés pues nos beneficia mucho porque nos hace como un recorrido, ¿no? De por dónde ellos quieren ir. Y después también el tema de qué es lo que no le ha gustado tanto, bueno, pues si todos coinciden en muchas cosas, pues también tenemos que replantearnos eso, ¿no? El quitar cositas y cambiarlo por otro. Nosotros como docentes acompañamos al alumnado en esa reflexión del aprendizaje.
Eso nos ayuda a recibir de ellos un feedback y poder modificar en base a eso pues nuestra metodología o la forma en la que dirigirnos hacia ellos. El hecho de que se ayuden y trabajen en cooperativo es importante porque es una ecoevaluación que se va haciendo, ¿no? Y ellos van recibiendo de su igual esa ayuda. El diario de aprendizaje lo ponemos en práctica no solamente al finalizar una sesión, sino que a lo mejor es al final de la jornada o al acabar el recreo. Ellos hacen una reflexión, por ejemplo, de la interacción que han tenido en el patio, si han estado con algún compañero nuevo que habitualmente no, si ha ayudado a un compañero más. Tenemos el proyecto de interioridad, ¿no? Y de convivencia, y eso pues nos facilita mucho para después tener en cuenta pues esos problemas que pueden surgir en el patio, ¿no? Y cómo solventarlo. Pues ahí lo tienen, ¿verdad? Ahí fíjense esos comentarios de la docente, cómo el diario de aprendizaje no solo sirve para recoger el aprendizaje de los alumnos, sino cómo ese diario de aprendizaje nos permite a los docentes también informar sobre qué están aprendiendo los estudiantes, cómo podemos modificar la práctica, porque si los estudiantes no están aprendiendo bien y nos lo están diciendo, tendremos que modificar también algo los docentes, y eso nos permite elaborar mejores proyectos. Vámonos con el último escenario, que ya se lo garantizo, si podemos compartir la presentación, que la he subido aquí de nuevo para compartir. Vámonos al último escenario con lo que se llama el escenario personalizado del aprendizaje gracias a la tecnología. ¿Pueden compartir la presentación en pantalla, por favor? Está de nuevo. El escenario de personalización del aprendizaje gracias a la tecnología es un escenario que está explotando y que está en un proceso de revelación importantísimo ahora mismo con la inteligencia artificial generativa. Pero les voy a traer una historia para entender exactamente cómo es tan importante este proceso. Si me ¿Pueden volver a poner la presentación? Que la he subido en pantalla, por favor, porque creo que se me ve a mí en grande, pero tenemos aquí la imagen para compartir. Eso es. Muchísimas gracias. Del escenario personalizado del aprendizaje. Les voy a contar una anécdota, una situación que tuvo lugar a comienzos del siglo XXI, en los años 2000 y 2000 y poco, cuando aparecieron por primera vez lo que se conocían como los blogs. Hay una red de escuelas en Suecia que se llaman Kunskapsskolan, que en sueco significa escuelas del conocimiento. Y la red de Kunskapsskolan, de escuelas del conocimiento, los docentes, cuando descubrieron este modelo de los blogs en el que cualquiera, sin tener conocimiento de informática ni de programación, podía crear un diario de bitácora digital donde mostrar en todo el mundo lo que estaba haciendo y compartirlo a través de la web, pensaron en algo muy interesante. Pensaron que si el contenido que trabajaban con sus alumnos podía estar en un blog en distintas pestañas, podían grabar un vídeo y enseñar cómo se resolvían ecuaciones de primer grado, cómo se hacen representaciones gráficas en matemáticas, y podían dejarlo ahí resuelto en un vídeo, mostrar luego distintas tareas con menor a mayor dificultad, organizadas para saber qué niveles de dificultad y cómo iba aumentando la calificación y la profundidad en la materia al resolverlo. Y entonces los estudiantes, aquellos que tenían mayor necesidad y podían ver el vídeo más veces, pues podían enfrentarse y ver el vídeo más veces. Aquellos que tenían otras necesidades o menos necesidades en ese contenido podían ver el vídeo una vez y hacer más actividades. Y organizaron todo esto en distintas pestañas en el mismo blog. Ellos lo llamaron steps, pasos. Y cada trimestre los estudiantes tenían que trabajar con 10 pestañas, con 10 steps de menor a mayor dificultad, donde ellos mismos iban viendo qué eran capaces de resolver y donde tenían el contenido organizado. El profesor de matemáticas ya no llegaba a clase
y en el pizarrón resolvía ecuaciones de segundo grado a la vez para todos, y algunos lo necesitaban más, otros menos, sino que preparaba la clase, daba la bienvenida y guiaba de manera individual a ver dónde sus alumnos estaban, en qué step, en qué paso estaban trabajando, cómo iban, qué necesidad tenía, y había estudiantes que estaban viendo más contenido, menos contenido, y descubrieron que los docentes se habían convertido realmente en acompañantes, en tutores, que podían tener más tiempo para acompañar de manera individual a los docentes, a los estudiantes, perdón, los docentes y los estudiantes trabajando juntos. Esta es la magia de la tecnología para personalizar el aprendizaje. Hoy sabemos con la inteligencia artificial que recogemos cantidad de datos y que esos datos nos permiten hacernos una imagen más clara del tiempo, de cómo interaccionan los estudiantes con este contenido. No es algo nuevo, llevamos desde comienzos del siglo XXI utilizando la tecnología para presentar el contenido de distintas maneras, y es una gran corriente que estamos viendo que se está moviendo también por todos los distritos de muchos lugares del mundo, que están creando auténticas zonas de 360 grados digitales, donde tenemos el contenido y podemos trabajarlo, y hacemos que verdaderamente usar la tecnología para tener un escenario de aprendizaje. De la misma manera que cuando escuchamos música y vemos la televisión, nuestros gustos, nuestros tiempos viendo las series nos dan recomendaciones. Cuando un estudiante interacciona en digital con un contenido, el tiempo, los fallos, cómo interacciona, le da una respuesta acerca de lo que necesita y lo que podría trabajar de una manera mejor. Estamos ante un escenario de personalización del aprendizaje con tecnología y estamos ante el gran reto de la transformación de las escuelas en comunidades de aprendizaje personalizado. Toda escuela puede convertirse en una escuela 21, en un nuevo cambio, en una nueva forma de ser escuela que atienda a las necesidades de cada uno de sus estudiantes sin distinción y que se conviertan en verdaderas comunidades de aprendizaje personalizado. Nosotros el curso pasado hemos trabajado con 50 centros educativos, hemos trabajado con más de 2.200 profesores de manera directa en 1.200 horas síncronas de formación, y estamos haciendo todo este trabajo simplemente para ser capaces de movilizar el cambio y la mejora en educación. Les doy las gracias, muchísimas gracias por este tiempo compartido, por este viaje que hemos hecho, por estos escenarios, por cómo la tecnología va a impactar y mejorar, y les dejo un tiempo para que podamos comentar y tener en estos 50 minutos alguna pregunta. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. No sé si tenemos alguna pregunta para formular, que puedan recoger. Doctor Alfredo, sí, señor. Tenemos un par de preguntas. Muchas gracias. Bueno, hay varias, pero vamos entonces por cuestión de acogernos al protocolo y a la agenda, ubicamos unas. Esta pregunta es de Sandra Patricia Ochoa Guevara y dice: los profesionales investigan, desarrollan y proponen ante los cambios, pero la política pública educativa es lenta frente a la nueva especialidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, creo que es una descripción perfecta acerca de cómo hemos empezado esta presentación y esta ponencia. Cómo estamos viendo que en el siglo XXI y a finales del siglo XX son los docentes y las escuelas los que están liderando la transformación, y detrás va el proceso de legislación. Yo creo que en todo momento es muy importante que trabajemos en equipo con nuestros claustros, con nuestros equipos docentes, y que busquemos en todo momento la mejora competencial y académica de los estudiantes. Que mientras veamos que los niños y las niñas y los estudiantes y los jóvenes universitarios mejoran su rendimiento con nuestro proyecto educativo, sigamos impulsándolo, porque entonces nos convertiremos en una buena práctica y es la legislación y las instituciones las que aprenderán de nosotros. Pero ahora mismo necesitamos
la evidencia de mejorar los procesos y necesitamos seguir y necesitamos informar a las instituciones de cómo estamos haciendo bien nuestro trabajo. Habrá centros, instituciones que vengan detrás y que vengan ya con la legislación, pero un verdadero equipo y el verdadero cambio y la verdadera mejora va a venir cuando nos movilizamos más rápido y mejorando la legislación. Listo, muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta del señor Carlos Alberto Castro. ¿Cómo se manejan los tiempos, cantidad de estudiantes, recursos en esta propuesta de aprendizaje? Bueno, en estas propuestas que les he enseñado yo son clases de unos 20, 25 estudiantes, son docentes, como decíamos, de la escuela, de escuelas públicas o de escuelas de concertación con tasas muy bajas de cuotas, no son escuelas privadas, como decíamos, sino que el cambio viene del cambio cualitativo. Y yo creo que aquí lo más importante es que en los modelos de personalización hay una inversión de tiempo en la programación y luego una alta cosecha y un alto beneficio en el trabajo con los estudiantes, ¿no? Y todo esto solo se puede enfrentar trabajando en equipo, con los compañeros de la misma etapa, en la programación y mejorando cada año el proyecto y la programación que llevamos de cada una de estas propuestas, ¿no? Dejándola, mejorándola, llevándola de año tras año y trabajando en equipo para ser capaces de hacer posible esta inversión de tiempo y de cambio de metodología. Doctor, y ya para terminar esta última pregunta, ¿en qué edades se ha logrado evidenciar mayor acogida y aprendizaje? Pues todas las edades. Creo que la educación es un proceso natural y un proceso que no es necesario acelerar. Creo que como con la buena cosecha, los buenos alimentos, la buena alimentación, no se puede acelerar demasiado el ritmo porque entonces se estropea. Todas las etapas necesitamos confiar en que todos los niños y niñas aprenden, que aprenden a leer a los 7 años con calma y que pueden hacerlo a los 6, pero lo pueden hacer hasta los 7 y hasta los 7 y medio, y que en cada etapa y en cada momento es una forma de recoger la cosecha y hay un potencial de mejora. En todas las etapas hay potencial de mejora, en todos los años hay potencial de mejora y es necesario que esto se haga desde primaria hasta secundaria hasta que llegamos a la universidad. Doctor Alfredo Hernando Calvo, muchísimas gracias por atender la invitación del Congreso Internacional en Tecnología y Educación, TEDUCA 2023. Desde Colombia. Muchísimas gracias a ustedes. Un agradecimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.